Hola, ¿cómo están? Soy de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Ingeniería en Finanzas. Mi nombre es Joana Mazabanda y el tema a tratar en el video es de ejercicio de aplicación en SPSS. Este ejercicio de aplicación consiste en plantear un problema, estudiarlo mediante varios cálculos y gráficos realizados en el programa SPSS para poder determinar si la hipótesis planteada es verdadera o es falsa. En este caso, mi problema planteado es identificar cuál es la provincia que tiene un número mayor de migraciones femeninas que salen del país por motivos de estudio. Yo me planteé este problema ya que quiero saber cuáles son los movimientos migratorios de las mujeres y más que todo por saber cuántas mujeres se separan de sus familias por ir al exterior a concluir con sus estudios. La hipótesis que me planteé fue que la provincia que tiene un número mayor de migraciones femeninas que salen del país por motivos de estudio es Carchi. Ahora, mediante la utilización de la herramienta SPSS, realizaré varias tablas, gráficos y análisis para poder determinar si esta hipótesis es verdadera o es falsa. Así que vamos al programa SPSS para comenzar con nuestro análisis. Aquí tenemos una base de datos obtenida desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC que contiene datos de las migraciones. En SPSS siempre tenemos dos vistas, vista variable y vista de datos. En la vista variable podemos enumerar cada una de las variables que han sido evaluadas en la población y en vista de datos observaremos cada uno de los registros de la población. En mi caso, mi base de datos cuenta con 25 variables y con 5.586.487 registros. Este sería el total de la población. Ahora vamos a empezar a realizar el análisis. Como primer paso para realizar este análisis, voy a generar un conjunto de variables con las que yo voy a trabajar, con las que son de gran importancia y relevancia para mi estudio. En este caso yo he seleccionado 4. Para poder identificarlas nos vamos a utilidades, definir conjunto de variables y seleccionamos las variables que son necesarias para nuestro estudio, que en mi caso son sexo, motivos de viaje, provincia de migración y también vamos a determinar la edad promedio en la que migran, tanto hombres como mujeres. Para poder añadir este conjunto de variables, le damos un nombre. En este caso se va a denominar migración. Ponemos añadir conjunto y para comprobar que las variables seleccionadas se encuentran dentro de este conjunto, damos clic en el nombre, que sería migración, y podemos observar cada una de las variables que están disponibles dentro de este conjunto y con las que vamos a trabajar en nuestro estudio. Ponemos cerrar. Como podemos ver, no sucedió nada en la base de datos. Esto es porque el conjunto de variables todavía no está activado. Para realizar la activación, nos dirigimos a Utilidades y seleccionamos Usar conjunto de variables. Aquí nos aparecen todos los conjuntos que han sido seleccionados. Aquí nos aparecen todos los conjuntos que han sido creados anteriormente y seleccionamos el que sea necesario para nuestro análisis. En este caso va a ser migración. Y damos clic en aceptar. Y podemos ver cómo nuestra base de datos se reduce a tan solo las variables que serán necesarias para el estudio. Y con esto se nos hará más fácil el análisis. Ahora vamos a generar las tablas de frecuencia de cada una de las variables que componen este conjunto. Para realizar las tablas nos vamos a analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. Seleccionamos la variable que deseamos que nos salga en la tabla, que en este caso va a ser sexo, y damos clic. Como es una variable nominal, no se puede hacer cálculos como de media, mediana, moda, es decir, las medidas de tendencia central.
Ponemos continuar y vamos a generar adicional un gráfico que va a ser de gráfico de barras y que me va a aparecer en frecuencias. Damos clic en continuar. Aquí nos aparece el visor de SPSS. Esto significa que es la ventana en el cual aparece todos los resultados de todas las acciones que hemos realizado. En este caso yo pedí una tabla de frecuencias por el sexo del migrante, para poder identificar cuál de los dos sexos son los que migran más. Aquí me muestra una tabla en donde me indica cuántos valores válidos y perdidos existen. En este caso existen 5.586.487 datos válidos, que como vimos al principio es el total de la población, por ende no existe ningún valor perdido. Aquí obtenemos ya la tabla de frecuencias, en la que nos muestra los porcentajes y el número de casos que se dan de acuerdo al sexo del migrante. Podemos ver en la tabla y en el gráfico que los hombres son la población que más migra del país, representado con un 53.9% del total de la población, y las mujeres tienen 2.574.153 casos, que obtienen el 46.1% del total de la población. En conclusión, podemos observar claramente que los hombres son los que migran en mayor cantidad. Para poder observar cada uno de los valores de las barras, damos clic en el gráfico para activarlo y que nos aparezca el editor de gráficos. Entonces aquí seleccionamos elementos y modo de etiqueta de datos. Damos clic sobre las barras y nos va a aparecer los valores absolutos que corresponden a los casos existentes de la migración por sexo masculino y sexo femenino. Además voy a realizar otra tabla en la que me muestren los resultados de los motivos de viaje por los que se genera la migración. Entonces vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y ahora seleccionamos la variable motivos de viaje. Dejamos que el gráfico de igual forma me aparezca en barras y con frecuencias. Ponemos continuar y aceptar. Igual que en el caso anterior, me aparece una tabla en la que me muestra los datos válidos y datos perdidos. Como en esta base de datos no existe ningún dato perdido, el total de válidos va a ser al total de la población. En la siguiente tabla nos muestra los diferentes motivos por los que las personas pueden salir del país, como son turismo, negocios, eventos, estudios y otros. Podemos observar que la mayor cantidad de migración se da por otros y por turismo, otros representado por el 48.3% y turismos por el 42.1%. Según mi hipótesis, yo quería saber cuál era la provincia que más migraba por estudios, pero vemos que el motivo de viaje a estudios es el mínimo por el que viajan las personas, con un 0.3%. De igual forma, en el gráfico nos podemos dar cuenta que los mayores casos se encuentran en otros y en turismo. De igual forma vamos a poner los valores absolutos sobre cada una de las barras, para poder así determinar con mayor facilidad cuál de estos valores es el mayor número de la población. Ahora seguiremos con la tabla de las provincias. Así que nos vamos a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Seleccionamos nuevamente la variable, que en este caso va a ser provincia de migración. El gráfico de igual forma en barras y en frecuencias. Continuar y aceptar. Una vez que obtenemos la tabla, vamos a analizar cuáles de las provincias son las que cuentan con mayor número de migración. Entonces, en este caso, podemos ver que Pichincha se ubica en primer lugar de las migraciones con 2.340.681 casos, que esto representa el 41.9% del total de la población. En segundo lugar se ubica Guayas, con 1.823.674 casos, lo que representa al 32.6% de la población. Seguido en tercer lugar por El Oro,
con 6.288.628.824 casos, representando el 11.3% de la población. Y como en cuarto lugar se encuentra Carchi, con 542.060 casos, representando el 9.7% de la población. Estas serían las provincias que tienen valores más significativos de migración dentro del todo el país. De igual forma, en el gráfico podemos identificar fácilmente cuáles son las provincias que tienen un mayor movimiento poblacional. Vamos a identificar los valores absolutos de cada una de las barras para un mayor entendimiento. También podemos observar que así también como vemos grandes grupos de migración que se provocan en cada una de las provincias, podemos observar que existen casos mínimos, como la de Orellana, en la que se da tan solo 2 migraciones. Estos serían los casos mínimos junto con Zamora Chinchipe y Galápagos. Ahora voy a obtener la tabla de frecuencias de la edad, analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Seleccionamos la variable y esta, como es una variable escalar, podemos calcular las medidas de tendencia central. Así que vamos a estadísticos y seleccionamos mínimo, que sería el valor mínimo de la distribución, es decir, la edad mínima en la que las personas viajan. El valor máximo, que sería el valor mayor de la distribución, es decir, el número mayor, la edad mayor en la que las personas viajan. La media, que representa al promedio de toda la distribución, es decir, a la edad promedio en la que viajan las personas. La mediana es el valor central de la distribución. Y la moda, el número mayor de casos. Esto nos ayudará a determinar cuál es la edad en la que las personas migran del país. Y ponemos continuar. El gráfico nuevamente lo vamos a dejar en barras y en frecuencias. Podemos continuar. Nos vamos a formato y aquí podemos decidir si las edades deseamos del valor inferior al superior, es decir, en valores ascendentes, o del superior al mínimo, que serían valores descendentes. En este caso yo voy a dejarle en valores ascendentes y pongo continuar. Ponemos aceptar. Y se nos va a generar la tabla de frecuencias en la que aparecen todas las edades y los casos existentes de migración en el total de la población. Como podemos observar en esta tabla, nos da como resultado los valores válidos y los perdidos. La media, la edad promedio en la que viajan las personas, es en alrededor de 38-39 años. La mediana, que sería el valor central, es que las personas viajan más o menos por los 37 años. La mediana, que es el valor central de la distribución, corresponde a 37 años. Y la moda, que es el número mayor de casos. Se podría identificar que la mayor población que migra está en los 30 años. La edad mínima es de 0 años y la edad máxima es de 95. En esta tabla de distribución nos muestra las edades y las frecuencias de cada una de ellas, con su porcentaje. Como podemos observar, está la edad mínima desde el 0, cada una de las edades con sus casos, hasta la edad máxima, que son 95 años. Según el porcentaje podemos comprobar que la moda es 30. En este caso vemos que 2.4 es el mayor número de casos presentados. Entonces confirmamos que la moda es 30, es decir, que a los 30 años existen más migración de personas, con 131.593 personas. Y aquí vemos el gráfico donde nos muestra todas las edades del migrante y los distintos casos que obtiene cada uno. Como podemos ver en el gráfico, la mayor concentración de migración está más o menos desde los 18 años hasta los 45. Voy a utilizar tablas cruzadas. Primero, la primera tabla va a ser entre el sexo y los motivos de viaje, para saber
cuál es la tendencia de migración entre los hombres y las mujeres. Vamos a analizar estadísticos descriptivos y seleccionamos tablas cruzadas. Aquí nos pide que ingresemos qué datos van en las filas y cuáles son en las columnas. Como yo necesito entre sexo y motivos de viaje, voy a poner que en las filas esté el motivo de viaje y en las columnas el sexo. Y doy clic en aceptar. Aquí me presenta un resumen del procesamiento de los casos. Esto quiere decir de los casos que son válidos, los perdidos y el total. Como observamos anteriormente, no existe ningún caso perdido, por lo tanto los válidos es del 100%, que sería el total de la población. Aquí obtenemos ya la tabla cruzada en la que me muestra los motivos de viaje y el sexo de las personas que salen del país. Como podemos observar, otros y turismo son las causas por las que tanto los hombres como las mujeres salen del país. Sin embargo, los hombres tienen una mayor inclinación para salir del país, es decir, que los hombres son los que más migran, con 3.012.334 casos, a diferencia de las mujeres que cuentan con 2.574.153 casos. Ahora voy a identificar cuál es la provincia por la que mayor viajan los hombres y las mujeres. Así que vamos a analizar estadísticos y tablas cruzadas. De nuevo ubicamos las variables, que en las filas va a estar el sexo, en las filas va a estar la provincia y en las columnas va a estar el sexo. Y ponemos aceptar. Aquí me muestra el resultado de la relación entre las provincias y el sexo de los migrantes. Podemos identificar que las provincias con mayor migración son Pichincha, Guayas, El Oro y Carchi, ubicándose en primer lugar de esta lista Pichincha, seguido por Guayas, seguido por El Oro y finalmente por Carchi, que son las provincias más representativas en las que se da la migración. Ahora analizaremos cuántos hombres y cuántas mujeres viajan de acuerdo a la provincia. Primero observamos en Pichincha y vemos que existe una tendencia en la que los del sexo masculino son los que más viajan. De igual forma en Guayas, El Oro y Carchi, es decir que la población masculina es la que más migra. En total existen 3.012.334 migrantes hombres y 2.574.153 migrantes mujeres. Ahora voy a realizar una tabla en la que me muestre la relación entre la provincia y los motivos de viaje. Vamos a analizar estadísticos y tablas cruzadas. En las filas a las provincias y en las columnas a los motivos de viaje. Y pongo aceptar. Aquí me muestra la relación entre las provincias y los motivos de viaje. Y vamos a identificar cuáles son las provincias que tienen un mayor número de migración en cada uno de los motivos de viaje. Como en la tabla anterior, siguen siendo las provincias más representativas Pichincha, Guayas, El Oro y Carchi. En Pichincha, la mayor tendencia de viaje por la que salen los migrantes es por otros y por turismo. De igual forma que en la provincia de Guayas, en El Oro y en Carchi. Como podemos ver, la tendencia de viaje está más en turismo y en otros, y las provincias son Pichincha, Guayas, El Oro y Carchi. Para identificar si mi hipótesis es verdadera o es falsa, voy a realizar una tabla cruzada entre los motivos de viaje y la provincia, pero esta va a ser separada por el sexo. Entonces voy a analizar estadísticos, tablas cruzadas, y en donde dice capa voy a seleccionar la variable sexo, que significa que esta tabla va a ser dividida por el sexo femenino y el sexo masculino,
identificando, mostrando los casos de cada uno de estos. Entonces pongo aceptar. Y listo, como podemos observar en esta tabla, nos muestra las provincias y la relación con sus motivos de viaje, pero divididos por el sexo, tanto de hombres como de mujeres, y finalmente una tabla del total. Aquí vamos a observar que el sexo masculino a qué tendencia de viaje tiene y en qué provincias. Entonces, vemos que en turismo se ubica la provincia de Pichincha, Guayas, El Oro y Carchi. En negocios está de igual forma la provincia Pichincha, Guayas, El Oro, pero aquí la tendencia cambia, ya que ya no va a ser Carchi, sino Cotopaxi, la que realiza mayor viajes de negocios por hombres. Por eventos, podemos observar que Guayas es la provincia con mayor tendencia a este motivo de viaje, seguida por Pichincha, y ahora la tendencia cambia, ya no es El Oro y Carchi, sino es Santa Elena y finalmente El Oro. Por motivos de estudio, los hombres viajan más en la provincia de Pichincha, Guayas, El Oro y Carchi, es decir, la tendencia se mantiene entre las provincias más representativas. Y por otros motivos, de igual forma se ubica Pichincha, Guayas, El Oro y Carchi. Ahora las mujeres, por motivos de turismo, viajan más las mujeres de Pichincha, Guayas, El Oro y Carchi. Por motivos de negocios, vemos que aquí existe un número muy bajo de viajes que realizan las mujeres con relación a los hombres. Pero de igual forma se mantiene Pichincha en primer lugar, seguido por Guayas, El Oro y ahora cambia a Manabí. Por motivos de eventos, vemos que Pichincha, Guayas, El Oro y Carchi son las provincias más representativas de viaje que realizan las personas por este motivo. Y por otros, de igual forma está Pichincha, Guayas, El Oro y Carchi. El total de población femenina que viaja por los diferentes motivos y por las diferentes provincias es de 2.574.153. Para comprobar mi hipótesis, tengo que estudiar la variable mujer, población y caso de estudio. ¿Cuál era la provincia que sufría mayor migración femenina por motivos de estudio? Así que vamos a observar en todas las provincias y por motivos de estudio. Y podemos ver que la mayor concentración está en Pichincha. Por tanto, mi hipótesis es falsa, ya que esta decía que en la provincia con mayor flujo de migración de mujeres era Carchi. Carchi también tiene un valor representativo de migraciones, pero este se ubicaría en la cuarta posición. En conclusión, la provincia que tiene un mayor número de migraciones femeninas por motivos de estudio es la provincia de Pichincha. Este ha sido mi análisis sobre la migración que se produce en el país. Gracias por su atención.